porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Invítame a Leer, doctor Horacio Cárdenas Sardoni. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue de vacaciones? Bien, Gerardo Segura, amigos del auditorio, pues estamos aquí de vuelta invitándolos a acercarse a los libros. Sí. Para la cosquillita de aprender, de saber, de emocionarse, de preocuparse, de lo que es la aventura de adentrarse en la mente de un autor o de un conjunto de autores, si es toda una tendencia de lo que estamos hablando. Y bueno, nada como los libros para abrirnos un mundo. Dice una frase de esas tantas que hay sobre los libros y los lectores, Sí. que el libro es la mejor manera de visitar el mundo o el universo cuando no tienes la oportunidad de salir. Sí. Bueno, pues los libros siempre son unas excelentes vacaciones, aunque sea en 5 o 10 minutos que tiene uno la oportunidad de abrirlo. Sí. Ya ve uno un mundo diferente, una época distinta de lo que está uno haciendo en el trabajo, en el estudio, cotidianamente, en la casa, la familia. Ve uno otra época, otro mundo. Sí, fíjate que hay una persona ahí donde yo, pues hay un cibercafé al que yo voy, ahí por la casa. Y entonces me preguntaba la persona que atiende ahí el cibercafé, dice, oiga, usted que se la pasa recomiendo libros, díganos también dónde los compramos, porque en Saltillo ya no hay librerías. No. Y efectivamente ya en Saltillo cada vez hay menos librerías, como tú y yo lo sabemos y lo padecemos, de no ser por el servicio de Gandhi, que cada vez es mejor, hay que decirlo, ¿no? Sí, hay que aceptarlo, cada vez es mejor. Incluso ya descargaron el costo de la mensajería. Sí. De tal manera que uno entra ahí a su cuenta en el internet, señala la cantidad de libros si quieres, o de discos, o de películas, o de cada quien va a comprar, y paga, desde luego, bueno, el procedimiento cada quien elija, y a la vuelta de 6, 7 días ya está ahí en la casa sin costo alguno de la paquetería. Así es. Que la paquetería está cada vez más cara. En realidad no es la paquetería, en realidad es el combustible que utilizan, el que utiliza el transporte, que ya lo sabemos, ¿no? Claro. Entonces, pero si te lo descuentan, claro, después de 500 pesos creo que es nada. Digo, después de 500 pesos la compra, Sí. El monto de la compra, digo, porque si compras un libro de 100 pesos, pues a lo mejor no, pero de 500 pesos en adelante, Sí. la paquetería es gratis. Y voy a quejarme de Gandhi y echarles una flor, Claro. para que no vean que es nada más Claro. aventar tierra por aventar tierra. Sí. Yo pedí un libro que en su sistema no me decía que estaba fuera de catálogo. Pues si me hubiera dicho eso, pues no lo Claro, compro, claro. pero lo compro, hago el pago como se debe, etcétera, y esperando el libro, y finalmente, tarde, llega el libro, pero no era. Sí. Gandhi se tomó la decisión, se atribuyó Sí. el derecho de no me dijo, ¿sabes qué? No está en catálogo, te devuelvo tu dinero, claro, escoge claro. otra cosa. No, O aquí tienes bueno tal cantidad. así es. Sí. No, me manda otro libro. El libro que me manda es más caro Sí. que el original que yo había pedido. Sí. Un libro, bueno, no es que uno se deje de seducir por cualquier falda de libro, ¿verdad? Claro. Pero, pues finalmente, en vez de meterles pleito de que tú y por qué Claro, me mandas claro. y esto y lo otro, Sí, no, sí. bueno, pues ok, me mandas un libro, me lo tomé casi como de regalo, Sí. pese a que no conseguí el otro porque no se consigue porque está fuera de catálogo. Ok, claro. Tan sencillo como eso. Entonces, dentro de sus estrategias no voy a decir de ventas ni de mercadotecnia, sino de aproximación tampoco voy a decir al cliente, Sí. de aproximación al lector, Sí. está esta situación de les hablas o les escribes. Para empezar, te hablan de tú, Sí. lo cual, bueno, pues es acá entre lectores todos somos cuates. Sí, todos somos iguales, claro. Sí,
pero además es una calidez con la que hablas por teléfono. Oye, pues es que mira, es más, oiga esto, mira, así está la cosa, ya chequeé tu cuenta, y así, ya sabes, recibiste y vas a recibir y bla, bla, pero con una amabilidad, y ya la quisieran en la Comisión Federal de Electricidad para un día, para la secretaria del director general. Claro, sí. Una camaradería, ¿verdad? Sí, una gentileza, que caray, sí, ok, me quedaron mal en que no conseguí el libro. Ya sabía yo, ahora sí que estaba yo tirando anzuelos. Claro. Pero dentro de ese tirar anzuelos, pues hice mi gasto de 200 pesos, me mandan un libro de 350 pesos. Claro. Mal haría yo en estarme quejando de, oye, ¿qué es eso? Y voy a Profeco. No. Claro. Entre cuates nos arreglamos. Sí, es entre libreros y entre consumidores de libros. Entre lectores, claro. Perfectamente. Pero fíjate que la buena noticia es que ya no se necesita un mínimo de compra. Sí. Acabamos de comprar ahora, hace un par de semanas, un libro de un solo ejemplar, menor de 500 pesos, y costó 300 y algo. Y lo recibimos completamente gratis ahí en domicilio, todo perfectamente bien. Y yo un par de semanas antes había comprado una media docena de películas que tampoco llegaban a los 500 pesos y lo recibí sin cargo alguno. No media docena de películas, no, perdón, 3 películas, la mitad de la docena. Bueno. Un 25%. Pero de todos modos quiero decir, no llegamos a los 500 pesos y fue gratuito el envío. Eso es una alternativa para quienes no tenemos librería en nuestra ciudad o nos estamos quedando sin librerías. Sí. La Secretaría de Cultura cerró, bueno, no la Secretaría de Cultura, sino en la sede que era la Secretaría de Cultura en el edificio del Licocult, que albergaba una sucursal de la librería Ducal, que tenía buen surtido, desde luego tenía buen surtido, y además ofrecía títulos que no se consiguen en las librerías comerciales, que eso siempre es o aliciente, ¿no? Porque generalmente los libros que circulan en librería comercial son libros pues que buscan efectivamente eso, venderse, tal cual, y el asunto no es que busquen venderse o no, porque como producto pues hay todo un proceso de manufactura, de gasto, de inversión, y por supuesto que se venden. Aquí la cuestión es que duran solamente en exhibición 3 meses, que es lo que la editorial se los da a vistas, digamos, al distribuidor, y si en 3 meses tú no lograste terminar tus lecturas pendientes o juntar lana para comprar y tener en stock, no para lecturas por venir, entonces no vuelve a aparecer ese libro. Y Educal tenía un sistema muy cómodo, bueno, a mi ver muy cómodo, porque distribuye libros de la UNAM, de Colegio de México, de Conaculta, de las universidades, todo lo que publica Anuyes, o buena parte de lo que publica Anuyes, de lo que publica Cultura de los gobiernos de los estados, y entonces por ahí podíamos tener acceso a autores y títulos que de una manera comercial no pudiéramos tener, ¿no? Y bueno, y lo mismo ocurre con discos, los discos que producen pues editoras más o menos, pues no voy a decir humildes porque tienen una trayectoria muy amplia, pero sí de limitados recursos de distribución, como Editorial Pentagrama, por ejemplo, ¿no? Marginales. Un poco, digamos, entre una distribución reducida y casi marginales. El sello de Quindecim Recordings o Lusam, que no se consiguen más que en las librerías de Educal, por ejemplo, ¿no? O las librerías del Fondo de Cultura, que en Torreón hay una librería del Fondo de Cultura. Pues aquí ya nosotros dejamos de tener acceso a eso. Y la otra librería que cerró fue la Acequia Madre, una disposición, yo no sé si del alcalde Manolo Jiménez o del director del Instituto Municipal de Cultura, o no fue una decisión, simplemente se cerró sin pensarlo. No sé qué habrá pasado. Pero esta librería yo sí le he llorado porque ahí teníamos acceso a los escritores coahuilenses que ni siquiera sabemos que existían. Así es. ¿No? Uno anda buscando un libro sobre Villa de Fuente, Coahuila, que el cronista de Villa de Fuente escribió acerca de la inundación de 1900, no sé, lo que tú quieras, y podíamos ir ahí a esa librería y la librería se conectaba con el autor o investigaba para que pudieras tener aquí
tal o cual libro, de autores desconocidos, pero que hacen investigación en el entorno de su ciudad, Sí. y que, pues para alguien que es curioso, o que si tu abuelito es de Viesca, o que si tu abuelita, la hermana de no sé quién, o la tal, es de Nadadores, Coahuila, o alguien escribió un libro de poesía en Musquis y que lo quiere distribuir, era un buen centro para poder tener acceso a estos libros, y cerró a sequía madre. Así es, digo, es una tragedia que vayamos perdiendo espacios de lectura. Sabemos, los libros son caros, cuesta el proceso de fabricación, de impresión, de mantener el local, la persona que está atendiendo detrás del mostrador. No estoy mencionando a propósito al autor, porque el trabajo del autor es un trabajo intelectual que difícilmente se puede pagar con dinero. Es, con dinero, Lo que comentas tú de los escritores locales es muy importante y muy grave, porque me acuerdo cuando yo llegué a Saltillo, ya para quedarme, lo que consulté, a ver qué había de Coahuila, compré el libro de los municipios de México. Claro. Era del INEGI o de Gobernación, un no me acuerdo. Bastante útil, claro. Muy útil, sí, claro, desde luego. pero si vemos, es un libro del formato de aquellos libros de la Secretaría de Educación Pública, los libros de la SEP. Es un libro de 150 páginas quizá, en el cual municipios como Saltillo, pues sí, traía la historia, los hechos relevantes, los personajes importantes, etcétera. Pero Candela era media plana, media cuartilla, lo que decía, claro. Y una foto, o sea, la foto de la plaza de armas. De armas de Candela, claro. Sí, y hechos relevantes, ninguno. Sí. Entonces, bueno, sí, la fecha de fundación. Pero después de la fecha de fundación, en 1800 y tanto, no había un solo hecho relevante que pudiera alguien enterarse si vas a tener que pasar por Candela o vas a ir a Candela a conocer. Lo mismo para Nadadores, Allende, Morelos, Juárez, Sacramento. Madrid, claro. Y todos son 38 municipios sobre los que no sabemos prácticamente nada y lastimosamente no podemos acceder a información importante, porque solo los escritores locales que se toman la molestia de, ¿quiénes son? El profesor o los profesores. El anecdotario del profesor es que yo cuando llegué y conocí y platiqué y el señor fulano de tal, de la hacienda tal o del rancho tal, me dio esto y apoyó con aquello. Todas esas cosas se van perdiendo. Me platicaba Ramón Zorrilla, un reportero que falleció ya hace algunos años, que en uno de los tantos reportajes que hizo en la región carbonífera, fue a hacer la historia de por qué está allí el obelisco a Fleming. Sí, claro. Sí. Está en el entronque, en la carretera 57 y en el entronque para Aura, Coahuila. Sí, y me lo platicó una vez que también andábamos para allá, para Musquis, un periódico en el que ambos trabajábamos, y me platicó, bueno, pues es que la persona fue así. Chano Iribar, don Chano Iribar. Sí. Y cómo le hizo, y los bailes, y etcétera. Toda la historia me la fue platicando en el largo camino que íbamos para Ciudad Acuña en aquella ocasión. Y la cuestión es, bueno, alguien lo hizo. Ahí está el obelisco, ahí está ni siquiera el busto, es la cabeza. Con una placa de agradecimiento. La placa, claro. Pero toda la historia de quien tuvo la iniciativa, quien lo hizo. Y además, imagínate, lograr los permisos. Oiga, quiero poner una estatua sobre la carretera federal. Pase allá a la ventanilla. Estamos hablando de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México. No, el caso es que allí está, y esa es la cantidad de historias que solo la gente de allí, la gente local, puede, y además con tiempo y ganas, puede ponerse a escribir. Hemos hablado de las obras de Ramiro Flor de Morales, Flores, claro, cronista de Sabinas. Sí, mucho de lo que se sabe
en el mundo, en México, en Coahuila, de el carbón, Sí. se le debe a él. Sí, sí, a Ramiro Flores Morales, Sí, por ¿por una qué? parte, y que es la parte de abajo de la tierra, y la parte de arriba de la tierra se le debe lo que conocemos a don Jesús Santos Landois, el novelista, historiador, investigador, vecino de Musquis, y que se ha encargado de, pues de eso, de relatar la historia de los vaqueros, de la ganadería, de las elecciones, de los indios, el anecdotario de la carbonífera. Ramiro del Carbón y don Jesús Santos Landois de la Carbonífera, y que sus libros, ahora desde que Manolo Jiménez cerró o permitió que se cerrara la librería Acequia Madre, ahora vamos a tener que regresar al restaurante para traileros que está ahí justamente en el entronque de la carretera 57 Sí. y el brazo Que va al Saus. que va en el Saus, Bueno, es en el justamente Saus, sí. el que va Y para ese va a Barroterán y termina en Musques, justamente, ¿no? Ujú. Ahí en ese restaurante, el dueño, que es un descendiente justamente de don Chano Iribarren, Ujú. el dueño de ese restaurante se ha dado la tarea de recopilar los libros que se han escrito sobre la carbonífera y regiones aledañas, y los tiene ahí a la venta. A la venta, pero digo, qué bueno que estén a la venta, Sí. pero un libro que se vende porque "Uy, ese libro me interesa", y Sí. te lo llevas. Sí, ¿Y cómo se repone ese libro para la venta o para la lectura? Porque Sí. tampoco están esos libros en las bibliotecas. no, tampoco están. No. Por razones de política de las bibliotecas, que bueno, después platicaremos de esa política, porque Claro. es algo que no termino de entender. Entonces, yo no sé si el alcalde Manolo Jiménez no lee. Yo no sé si sí lee, pero lee cosas que consigue en otras librerías si no le interesa la literatura coahuilense. Pero casualmente, y mientras estaba un poco así como limpiándome el llanto por el cierre de estas dos librerías, Sí. veo que la cartera del Instituto Municipal de Cultura de Abril, justamente, que es la que está promoviendo el alcalde Manolo Jiménez, y me encuentro con que ya efectivamente ya no hay librería, ya no hay un lugar donde pueda uno tener acceso a los libros, pero me encuentro con la feliz noticia del concepto de cultura que se tiene en el Instituto Municipal de Cultura, o que alenta o permite Manolo Jiménez. Tenemos el concurso de rondallas, por ejemplo. Oh. Eso es en serio, es absolutamente en serio, no estoy diciendo mentiras. Tenemos un curso para perder los nervios y tenemos un curso sobre las cumbias. Esto, bueno, y otras cosas. Entonces nosotros podemos preguntarnos, más cumbias, más poder, con el grupo Grafitos, que yo creo que hay personas que lo demandan, lo necesitan y lo agradecen desde luego, pero lo que no entiendo es por qué ¿por qué cierran una librería? Las librerías, al menos desde la parte gubernamental, Claro. son sagradas. Sí, es una Las bibliotecas, obligación. lo mismo. Cerrar sí. una biblioteca es un crimen en cualquier caso, pero que lo haga el Estado Sí, es imperdonable. imperdonable, así es. Y tenemos el Festival Nacional de Rondallas con Arroza, en el que participan más de 50 rondallas de México aquí. Bueno, entonces, claro que hay personas que quieren las rondallas y las escuchan y las siguen, y hay personas que hacen lo mismo con la cumbia. Un exgobernador, como sabemos, era adorador de la cumbia, y hay un sector para eso, pero también hay un sector de lectores que pedimos que se mantengan abiertas las Claro. librerías, porque vale tanto un jovencito que le gusta la cumbia como un lector que le gustan los libros. Y Por supuesto. si el alcalde está cerrando una librería y el gobierno federal está cerrando la otra librería ducal, nos quedamos con dos únicas librerías, salvo tu mejor percepción, Horacio. Una es la Carlos Monsiváis, que tiene un surtido bastante bueno. Bastante bueno, pero que también peligra, pues porque Ay, no digas, por favor, changuitos, para que no la vayan a cerrar. esperemos que no. No. Esa es una librería que además tiene un horario, no, hombre, es el horario más amigable de todas. Cierra a las 10 de la noche. Ujú. Lo que permite que salga uno de la chamba, o que salga uno del súper, o lo que cada quien quiera, y todavía está abierta la librería Carlos Monsiváis. Sí. Es un aplauso para Norma Zapata, Ujú. que esperemos que siga todavía ahí dirigiendo la librería Carlos Monsiváis.
del Fondo de Cultura, y además está abierta todas las vacaciones. Así es. Sí, no, realmente es una bendición. Claro, son de las condiciones que pide el fondo a la hora de autorizar una biblioteca en una sucursal. Una librería, sí. Sin embargo, la cuestión aquí es que estamos en una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes, según datos del censo, y una ciudad que es capital del estado. Así es, sí. Que de es Coahuila. Referente cultural, además. Así es. Al menos de eso ha presumido durante medio siglo o más. 2 librerías. Simplemente estamos fuera de toda estadística, de toda cuestión razonable. A la hora que la gente que tiene niños lo sabe. ¿Dónde compro el libro? Hay una distribuidora de trillas, pero entendemos, eso es una distribuidora de libros de texto. Carranza, claro. Y también sobre el Boulevard Carranza está una sucursal de Iztaccíhuatl. También. ¿No? Que son las 2 librerías. La Caro de Monsiváis y la Iztaccíhuatl son las 2 librerías de libros nuevos, digamos. Porque además está las librerías de libros usados, de libros seminuevos, de segunda mano, como querramos decirle, ¿no? Por supuesto, que tienen un valor entrañable, desde luego, pero que no satisfacen la demanda de libro nuevo, de la novedad del libro. Es allí lo que va cayendo. A diferencia de lo que tú comentabas, que debemos hablar luego, de la política de qué libros nuevos vamos a exhibir para su venta. Entonces, si no tenemos esa opción, estamos, mejor nos vamos a un corte. Sí, vamos a un corte. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria, en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Radio Universidad, en cumplimiento de la ley, transmite a continuación las siguientes pautas del Instituto Nacional Electoral. Cada día llegan más. Pues sí, desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida. ¿No quiere que les ayudemos? Hoy no, gracias. Pero ya sabe, si necesitamos ayuda, les decimos. En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza. Habla José Antonio Mí. En lo que todos estamos de acuerdo es que nuestro país tiene que avanzar. Pero ¿de qué sirve avanzar si tú no avanzas? Avanzar en educación de calidad, pero también avanzar con el mayor número de becas. Avanzar en seguridad, pero que te permita caminar sin miedo en las calles. Avanzar en justicia, pero en una justicia que se cumpla. Y si de avanzar se trata, yo te pido que avancemos juntos. José Antonio Mí, candidato a presidente de la República por la Coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI. Habla Andrés Manuel López Obrador. Los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500,000 millones de pesos cada año. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Morena. El Sistema Universitario de Radio trae para ti el Club de Jazz. El Club de Jazz.
Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche. En Radio Universidad, el Club de Jazz. 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. Radio Universidad, XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Estamos de regreso en su programa Invítame a leer. Y bueno, con la novedad, acaba de publicar la American Library Association, la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos, la edición más reciente, o la correspondiente al año 2017, de los libros prohibidos. De los libros por la asociación. No, Okay. no. La sociedad es engañoso porque la Asociación de Bibliotecarios lo que hace es lo contrario, defender el derecho de las personas, de los individuos, hombres, mujeres, niños, de leer todo, lo que sea, cualquier cosa. Entonces, ellos son los que defienden ese derecho y hace la publicación. Estos son los libros que la gente más pide que se prohíban. Es difícil el concepto al principio porque ellos son los que prohíben. Claro. Ellos, los bibliotecarios no prohibimos nada. Claro. Pero como los demás los prohíben, pues aquí estamos nosotros para decirles, estos son los libros que hay que leer porque hay gente que no quiere que los leas. Claro, para defender el derecho del lector. Ante todo eso, hay una discusión desde hace poco tiempo en las bibliotecas en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si un usuario está en una computadora viendo pornografía? Sí. Como bibliotecario, ¿qué haces? Vas y, oye, esto. Momento. El usuario está viendo o leyendo o accesando lo que él quiera. Sí. Y para eso está la biblioteca, para lo que él quiera. Si está viendo pornografía, lo máximo que puede uno decirle es, mira, vete a las computadoras de allá, porque acá las ven niños o familias, claro. Entonces, pero de eso a censurar hay una distancia enorme. Sí, es una enorme discusión que se ha venido celebrando desde tiempos inmemoriales, Horacio, porque porque incluye la pregunta, ¿qué es pornografía? Y nosotros tenemos en la historia de la humanidad personas como el Marqués de Sade, ¿no? O como Oscar Wilde, que fueron encerrados, fueron hechos prisioneros. Así es. Justamente por los libros que escribían, que ahora el Marqués de Sade se lee libremente, no pasa absolutamente nada. Nada. No, al contrario. Y las Confesiones del Espejo y todo lo que ustedes quieran, ahí están de libre circulación. Pero en algún momento fue motivo de encarcelamiento, lo mismo que Oscar Wilde, ¿no? Y Salman Rushdie. Por supuesto. ¿No? Que recientemente acaban de prohibir, no recientemente, relativamente, respecto al Marqués de Sade, lo de Salman Rushdie. Sí, serán unos 20 años, ¿no? Unos 20 años de los versos satánicos. Sí, de la promulgación de que debe de morir y lo vamos a etcétera. Eso es contra el autor, pero también están las prohibiciones al lector. Y eso son todavía más grave porque ¿quién soy yo, Horacio Cárdenas, o tú, Gerardo Segura, para prohibirle a nadie que lea? Claro. Cuando mucho le dice uno, pues tú escoges. Pues sí, yo no lo leería, ¿verdad? Yo no lo leería, pero desde luego que... ¿Te acuerdas del escándalo que se armó cuando el secretario de Comercio, creo,
el secretario de Economía o secretario era de Gobernación. Del gabinete de Fox. Sí, cuando atacó a Aura. Cuando por casualidad su hija, que estando en la secundaria, se enteró de que se le había pedido en la secundaria que leyera Aura, y él lo consiguió. ¿Cómo es posible? Claro, y lo prohibió. Corrieron a la profesora de la nena. Claro. Para esto la anécdota completa es que era en el colegio Hamilton, para señoritas, allá en la Ciudad de México, y bueno, uno de los colegios más pomadosos, junto con el Regina y otros por el estilo, pero pues es un libro, pues una propuesta literaria del autor, un gran autor mexicano, etcétera. Ok, sí, pero además es una lectura casi obligada para los jovencitos en ese rango de edad. Entonces, bueno, en esa edad de Carlos Abascal Gutiérrez, secretario de Gobernación del gabinete de Vicente Fox, pues no, atacar a la lectura del libro, al autor, al colegio. Claro, y a la profesora. La profesora es la que salió como tapón de sidra, como se dice coloquialmente. Como dicen los clásicos. La echaron fuera por promover, por hacer su trabajo. Los profesores de literatura de secundaria deben de procurar que los niños conozcan Aura, porque pues es un libro importante dentro de la formación, todo lo demás. Sí, como lo ha sido Pedro Páramo y lo ha sido Juan Salvador Gaviota y El Principito, y N cantidad de libros, ¿no? Sí, pero este libro, ¿es un libro más? Nos sentimos agraviados pues por mexicano, el autor, es un libro, es una propuesta literaria, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero estamos atacando un cierto conjunto de ideas del siglo XX y nosotros lo estamos viendo desde una posición decimonónica. Completamente. Y todavía más. Y todavía más antes. Más para atrás. Más para atrás. Entonces, pues eso es lo imperdonable. Sí, como es el caso de esta lista, que estaba leyendo esta lista, Horacio, que me hiciste el favor de compartirme. Sí. Y la verdad es que las razones por las cuales se prohíbe, o algunos padres de familia, algunas asociaciones de la voladora perpetua estadounidense, que también la hay en Estados Unidos, ¿no? Que son los grupos para Ku Klux Klan, ¿no? Todo lo que está alrededor de esto. Las razones por las cuales se prohíbe o se recomienda o se tacha un libro son de escándalo. Así es. Por ejemplo. Los libros surgen por algo. Yo puedo escribir y tú escribes lo que quieras y escribimos porque algo nos mueve que debe existir este libro. Y lo ofrece uno y bueno, una casa editorial lo publica, lo cual ya es un gran logro. Pero surgen en una época y con un motivo determinado. Por ejemplo, el número 1 de los libros que atacó, que atacan padres de familia, escuelas y demás, se llama 13 razones por qué. Es un libro de Jay Asher y trata un tema delicadísimo que aquí en Saltillo nos escuece hasta la médula, el suicidio. Es un libro trata sobre un niño de 13 años, un jovencito que discute cuansigo mismo respecto a ese tema tan complicado como es el suicidio. ¿Cuándo empieza uno a pensar en eso? Cuando sea. ¿Qué opina? Claro, es la visión del autor respecto del niño. O sea, quede claro eso. Pero si nos esperamos a leer un tratado, yo tengo un libro de J.F. Skinner sobre el suicidio. Conductista estadounidense, claro. Psicología conductista, Y lo tengo, y también tengo aquel libro del doctor, el doctor Muerte, Kevorkian, se llama Final Exit, salida final, sobre el suicidio. Pero son libros muy especializados para una discusión filosófica, psicológica, académica, nada que ver con la realidad de un salón de clases de secundaria en un pueblo cualquiera de los Estados Unidos. Y este es el libro número 1. Los niños, dicen
Los padres de familia, el colegio, no deben saber cosas del suicidio. Claro. Por eso, pero lo lee uno todos los domingos en el periódico en Saltillo. Sí. Ojalá la gente, los lectores, pudieran acercarse a este libro y decir, sí es cierto o no es cierto, pero por lo menos ya tener una idea un poquito más acabada del tema del suicidio, así no nada más el horror o el llanto, la lamentación. O el miedo que despierta y que nos lleva a no discutirlo. Pero es es un tema tan sensible y tan actual que Netflix hizo esta, pues así se llama, ¿no? Uh-huh. La serie se llama 13 razones por qué. Sí, así es una serie que está caminando como una serie más, pero que aborda esta cuestión del suicidio, que en Saltillo andamos sobre el promedio de 1 o 2 suicidios por semana. Sí, lo cual es triste, gravísimo, claro. y bueno, se asocia a la falta de cultura y la cierre de diversiones, y cierre de bibliotecas y se cierre de tantas cosas. Sí, es semejante. ¿Recuerdas que hace algunos años, y creo que todavía recientemente, a las jovencitas de secundaria se les entregaba el libro de biología con el capítulo de reproducción sexual grapado? Oh, sí. Y se les entregaba literalmente, así se aseguraba que llegaran vírgenes al matrimonio, y me refiero vírgenes de la cabeza. Específicamente, o sea, ¿cómo me aseguro de que una jovencita llegue virgen de la cabeza, es decir, ignorante al matrimonio? Prohibiéndole el acceso a la información. A la información científico-biológica. Sí, y ahí además está, es un libro de biología, y en su capítulo número fulano de tal es reproducción humana, y habla del sistema por el cual las personas que graparon ese capítulo también llegaron a la vida. Bueno, no llegaron montados en un aerolito. Habría que examinar su caso. Claro. Pero tienes razón. Además, acá el doctor Horacio Cárdenas, eminente psicólogo, tiene la idea de que la virginidad no es corporal, es acá arriba. Psicológica. Claro, y los sexólogos lo dicen, y la psicología también. El órgano sexual más grande que tiene el ser humano es la cabeza. Uh-huh. Sí, lo demás es lo demás de menos. Lo demás son falanges de este órgano sexual. Y bueno, lo comentábamos antes de entrar al aire, mucha de la temática que da pie a las prohibiciones, a la solicitud de prohibición, que es que se quiten los libros de los anaqueles, tiene que ver con la sexualidad. Sí, si tú tienes a la mano y quieres leer algunos títulos y razones así, como para darnos una idea. ¿Cómo no? Miren, el número 3 de la lista de los 10 libros más atacados se llama Drama. Drama. Y tiene personajes homosexuales. Sí, de la comunidad LGBT y demás. Sí. Tiene personajes, no es que sea la temática específica, porque hay otros libros que sí tienen esa temática específica, pero este no, nada más tiene algunos personajes como la lesbiana o con cierta predisposición, cierta afinidad por personas de su mismo sexo. De eso a que ocurra el acto sexual o que se esté promoviendo, que hay una distancia enorme. Vamos a pensar, estadísticas muy, muy generales como las hay todas, que una de cada 10 personas, una de cada 20 personas en el mundo, en nuestra sociedad contemporánea, tiene tendencias abiertamente hacia su mismo sexo. Esto nos dice que en un salón de clases de 20 hay 1 o 2. Si es de 40 son 4. Y así nos vamos. Entonces, el acceder a esta clase de información nos dice, bueno, hay una persona así, de entre nosotros 20, ¿quién es? Bueno, si no tenemos contacto con los libros donde se trata de manera periférica, no específica, resulta que a fulanito de tal, en la obra que se está representando, el drama, tiene esas tendencias, bueno, pues es uno en esa comunidad, y en nuestra comunidad, ¿quién es? Que tiene el mismo derecho que el personaje allá, lo tiene en el personaje aquí. Entonces, negarnos a eso.
Sí, eso que acabas de decir, hay que recordar que la literatura y en sus distintas manifestaciones como el drama o la poesía, es una representación de la realidad. Sí. Y si en la literatura aparecen lesbianas, homosexuales, transgénero, es porque en la realidad existen. Claro, no estamos, el autor, el literato, con toda su amplísima imaginación, no está inventando nada. Está inventando las circunstancias mediante las cuales esos personajes se montan en una acción y ponen, es como una parábola, ponen, por ejemplo, tal cosa, pero es de lo que existe aquí todos los días. Los últimos inventos, y eso entre comillas son los de la ciencia ficción, y entre comillas porque en realidad es también una situación real que existe puesta en un mundo inventado por la ciencia ficción, digamos. Sí. El cuarto libro... mira, el quinto se llama George. George, ¿sí? Es un libro muy especial porque está escrito para niños en edad preescolar. Pública, sí. De escuela primaria, perdón, escuela elemental. Básica, perdón. Uh-huh. Y el personaje es transgénero. Un niño transgénero. Sí. Estamos hablando de una realidad que a mucha gente se nos escapa. Sí. ¿Cuándo empieza una persona a tener identidad sexual? Puede ser, como dicen los psicólogos, a los 2, a los 3, a los 5 años. Sí. Pero el hecho es de que aquí una persona, un niño de 5 años que empieza en el sistema educativo norteamericano, ya tiene una inquietud de, bueno, ¿cuál es mi papel en el mundo? Porque a mí me gusta ser como son las niñas y no como son los niños. ¿Y qué respaldo encuentra en la escuela, que es la institución formadora? Pues ninguno, porque el libro está prohibido. Sí. ¿Sí? George es una interesante propuesta de el autor es Alex Gino, preocupado porque esta situación, bueno, ¿qué pasa con, si tienes 15 años tienes una realidad específica, pero si tienes 5 es una realidad mucho más aterradora, porque ves que todas las niñas se visten de rosa y todos los niños se visten de azul y juegan fútbol y las niñas juegan bebe leche o lo que sea, claro, X. Y uno está en medio, entonces ¿qué es lo que pasa? Claro. Este es un libro valiosísimo, tanto como el de que ya hemos platicado aquí, ya lo platicabas hace rato. Con Tango somos 3. Fíjate que antes de que abordes el siguiente libro, estoy recordando el transgénero que se empieza a mostrar desde la primera infancia, o los niños que se visten del género contrario. Uh-huh, sí. Y hay una película que se llama Mi vida en rosa, es una película del 97, ¿te acuerdas? Especial. Sí, es una película francesa, no, franco-belga, por ahí sí es. Bueno, sí. Francesa, vamos a decir, de un buen director, Alain Berliner, en la que los padres ven completamente natural que su hijo varón se vista de niña porque él quiere vestirse de niña, y fin. Sí. Esa es nada más así como que la pura puntilla, esperando que nuestros amigos se acerquen también al cine, Mi vida en rosa, que es una película, como tú dijiste, especial y visualmente muy hermosa. Sí, y es una película muy bonita de tema. De tema, porque el tratamiento, los padres, el niño que aparece vestido con vestidito. Como niña, como niña. Y está uno como espectador, ay, ¿a qué hora le va a caer el chahuizle a este pobre? ¿A qué hora le va a venir el inspector? ¿Y a qué hora van a empezar a regañarlo? Etcétera. Es uno el que sufre. No, la película es muy bonita. La película transcurre como si nada. Perdón, te interrumpí cuando ibas a hablar de Con Tango seremos 3. Y Con Tango seremos 3 es un libro de Peter Parnell y Justin Richardson. Sí. Es un libro ilustrado. 2 pingüinos machos. Sí. Que existen en la vida real. Además, es un hecho biológico de la naturaleza. En el zoológico de Nueva York, ahí están, claro. Adoptan a un huevo. Bueno, a un pingüinito, pues. Un pingüinito en proyecto, o sea, un huevo. Sí, un huevo y que se convierte en pingüinito, claro. Y bueno, cosas de la naturaleza. Sí. Y bueno, también tiene la característica de que pese a ser un libro orientador,
para niños. Para niños, primeros lectores. Primeros lectores, Es, niños que incluso todavía no saben leer, que hay que leerles el libro y enseñarles el montón de imágenes. Porque está el 98% de la página del libro es una ilustración y solo tiene una o dos frasecitas. Sí, una o dos líneas. Y aún así está amenazado, o sea, ha sido retirado de muchas bibliotecas y de muchas tiendas y de muchos salones de clase, porque la razón es porque ejemplifica una relación entre personas del mismo sexo. Claro, ese es el número 9. El número 9. Pero si vemos el número 8, ocurre más o menos lo mismo. Bueno, el número 8, ¿no? El 10, Yo soy jazz. Es un libro de Jessica Herzl, también. La identidad de género. Sí. Oh, caray. Es un libro... cuando lee uno sobre personas más bien testimonios de personas homosexuales, transexuales, bisexuales, intersexuales, asexuales y toda la gran gama de la sexualidad humana, cuando uno lee testimonios en reportajes, en libros y demás, el tema de la identidad de género es algo complicadísimo. Es más, algo que ni en la naturaleza ocurre, porque hay los dos cromosomas X y el cromosoma XY, pero también hay 3X y también hay infinidad de variables a nivel biológico. Ahora, a nivel comportamental, estos se vuelve explosiva la cantidad de posibilidades. Así es, y una de las posibilidades de esta mezcla de los cromosomas es el síndrome Down. Entre ellos. Por ejemplo, y entonces, pero nadie va a señalar a un niño con el dedo flamígero del prejuicio sexual por ser un niño Down. Pero el origen es el mismo, es una cuestión de cromosomas. Así es. No, solo estrictamente. Es el mismo. Sale un niño, nace un niño Down o nace un niño físicamente niño con una inclinación femenina, pero la cuestión es biológica. En todo caso, habría que señalar con ese dedo flamígero al útero por andar jugando. Bueno, conste que lo dijiste tú, no lo dijiste. Y bueno, el número 8, que por supuesto es de los libros más amenazados, ya deja un poco la cuestión sexual, sin embargo, se refiere a una temática muy realista de nuestra sociedad. El libro se llama El odio que nos das, escrito por Angie Thomas. ¿Este libro de qué habla? De cómo nos odiamos mutuamente por las causas más distintas que podamos pensar o imaginar. Por esas razones la gente se odia, sobre todo en las escuelas. Este libro está amenazado por, no me lo van a creer, por la cantidad de groserías que dice, lenguaje ofensivo. Y bueno, toca los temas de uso de drogas, pero la frase es muy simpática, es pervasivamente vulgar. Y ya con algo así, ya qué puede uno decir. Y sin embargo es un libro premiado, no es un libro que es el libro del año por el Good Readers. Sí, no, o sea, por es un libro sólido, valioso, importante, y que aún así, pese a toda su valor intrínseco, ese libro no debe leerlo la gente. Ahora, nada más para redondear la idea de quiénes son las personas que amenazan a los libros, la ALA nos dice la proveniencia de las quejas o de las denuncias. Resulta que el 42% son usuarios de las bibliotecas. El 42% dice, tú no debes leer ese libro. Tú no debes de leer. Esa persona que va entrando, él no debe leer ese libro. Y yo me arrogo ese derecho de decirle, no debe leer. El 32% es padres de familia que no quieren que los libros caigan en manos de sus hijos. Bueno, habrá alguna razón para ello. El 14% son las escuelas. Las escuelas, los sistemas escolares dicen que no se lean esos libros. 6%
maestros e incluso bibliotecarios que le dicen, no, ese libro no debes leerlo. Claro. Y bueno, por ahí continúa la lista de los libros prohibidos. Y nada más para romper el cuadro, Horacio, el próximo miércoles hablamos de literatura homosexual y cuáles son los libros que nosotros invitaríamos a nuestros amigos a leer exclusivamente de literatura homosexual. Me parece perfecto. Por romper el cuadro. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Una época y con un motivo determinado. Por ejemplo, el número 1 de los libros que atacó, que atacan padres de familia, escuelas y demás, se llama 13 razones por qué. Sí. Es un libro de Jay Asher. Sí. Y trata un tema delicadísimo que aquí es. en Saltillo nos escuece hasta la médula, el suicidio. Es un libro trata sobre un niño de 13 años, un jovencito que discute cuansigo mismo respecto a ese tema tan complicado como es el suicidio. Sí. ¿Cuándo empieza uno a pensar en eso? Cuando sea. ¿Qué opina? Claro, es la visión del autor respecto del niño, o sea, quede claro eso, pero si nos esperamos a leer un tratado, pues yo tengo un libro de J.F. Skinner sobre el suicidio. Conductista estadounidense, claro. Psicología conductista, sí. Y lo tengo, y también tengo aquel libro del doctor, el doctor Muerte, Kevorkian, se llama Final Exit, salida final, sobre el suicidio, pero son libros muy especializados para una discusión filosófica, psicológica, académica, nada que ver con la realidad de un salón de clases de secundaria en un pueblo cualquiera de los Estados Unidos, y este es el libro número 1. Los niños, dicen los padres de familia, el colegio, no deben saber cosas del suicidio. Claro. Por eso, pero lo lee uno todos los domingos en el periódico en Saltillo. Sí. Ojalá la gente, los lectores, pudieran acercarse a este libro y decir, sí es cierto o no es cierto, pero por lo menos ya tener una idea un poquito más acabada del tema del suicidio, no nada más el horror o el llanto, la lamentación. O el miedo que despierta y que nos lleva a no discutirlo. Pero es es un tema tan sensible y tan actual que Netflix hizo esta, pues así se llama, ¿no? Uh-huh. La serie se llama 13 razones por qué. Sí, así es una serie que está caminando como una serie más, pero que aborda esta cuestión del suicidio, que en Saltillo andamos sobre el promedio de 1 o 2 suicidios por semana. Sí, lo cual es triste, gravísimo, claro. y bueno, se asocia a la falta de cultura y la cierre de diversiones, y cierre de bibliotecas y se cierre de tantas cosas. Sí, es semejante. ¿Recuerdas que hace algunos años, y creo que todavía recientemente, a las jovencitas de secundaria se les entregaba el libro de biología con el capítulo de reproducción sexual grapado? Oh, sí. Y se les entregaba literalmente, así se aseguraba que llegaran vírgenes al matrimonio, y me refiero vírgenes de la cabeza. Específicamente, o sea, ¿cómo me aseguro de que una jovencita llegue virgen de la cabeza, es decir, ignorante al matrimonio? Prohibiéndole el acceso a la información. A la información científico-biológica. Sí, y ahí está, es un libro de biología, y en su capítulo número fulano de tal es reproducción humana, y habla del sistema por el cual las personas que graparon ese capítulo también llegaron a la vida. Bueno, no llegaron montados en un aerolito. Habría que examinar razón. Su caso. Claro. Pero tienes razón. Además, se acá el doctor Horacio Cárdenas, eminente psicólogo, tiene la idea de que la virginidad no es corporal, es acá arriba. Psicología. Claro, y los sexólogos lo dicen, y la psicología también. El órgano sexual más grande que tiene el ser humano es la cabeza. Uh-huh. Sí, lo demás es lo demás lo demás son falanges de este órgano sexual. Y bueno, lo comentábamos antes de entrar al aire,
mucha de la temática que da pie a las prohibiciones, Sí. a la solicitud de prohibición, que es que se quiten los libros de los anaqueles, estanterías. tiene que ver con la sexualidad. Sí, si tú tienes a la mano y quieres leer algunos títulos y razones así, Sí. como para darnos una idea. ¿Cómo no? Miren, el número 3 Sí. de la lista de los 10 libros más atacados se llama Drama. Drama. Y tiene personajes homosexuales. Sí, de la comunidad de la lésbico, comunidad sí. LGBT y demás. Tiene personajes, no es que sea la temática específica, porque hay otros libros que sí tienen esa temática específica, pero este no, nada más tiene algunos personajes como la lesbiana o con cierta predisposición, cierta afinidad por personas de su mismo sexo. De eso a que ocurra el acto sexual o que se esté promoviendo, que hay una distancia enorme. Vamos a pensar, estadísticas muy, muy generales como las hay todas, que una de cada 10 personas, una de cada 20 personas en el mundo, en nuestra sociedad contemporánea, tiene tendencias abiertamente hacia su mismo sexo. Esto nos dice que en un salón de clases de 20 hay 1 o 2. Si es de 40 son 4. Y así nos vamos. Entonces, el acceder a esta clase de información nos dice, bueno, hay una persona así, de entre nosotros 20, ¿quién es? Bueno, si no tenemos contacto con los libros donde se trata de manera periférica, no específica, resulta que a fulanito de tal, en la obra que se está representando, el drama, tiene esas tendencias, bueno, pues es uno en esa comunidad, y en nuestra comunidad, ¿quién es? Que tiene el mismo derecho que el personaje allá, lo tiene en el personaje aquí. Entonces, negarnos a eso. Sí, eso que acabas de decir, hay que recordar que la literatura y en sus distintas manifestaciones como el drama o la poesía, es una representación de la realidad. Y si en la literatura aparecen lesbianas, homosexuales, transgénero, es porque en la realidad existen. Claro, no estamos, el autor, el literato, con toda su amplísima imaginación, no está inventando nada. Está inventando las circunstancias mediante las cuales esos personajes se montan en una acción y es como una parábola, ponen, por ejemplo, tal cosa, pero es de lo que existe aquí todos los días. Los últimos inventos, y eso entre comillas son los de la ciencia ficción, y entre comillas porque en realidad es también una situación real que existe puesta en un mundo inventado por la ciencia ficción, digamos. El cuarto libro... mira, el quinto se llama George. George. Es un libro muy especial porque está escrito para niños en edad preescolar. Pública, de escuela primaria, perdón, escuela elemental. Básica, básica, perdón. Y el personaje es transgénero. Un niño transgénero. Estamos hablando de una realidad que a mucha gente se nos escapa. ¿Cuándo empieza una persona a tener identidad sexual? Puede ser, como dicen los psicólogos, a los 2, a los 3, a los 5 años. Pero el hecho es de que aquí una persona, un niño de 5 años que empieza en el sistema educativo norteamericano, ya tiene una inquietud de, bueno, ¿cuál es mi papel en el mundo? Porque a mí me gusta ser como son las niñas y no como son los niños. ¿Y qué respaldo encuentra en la escuela, que es la institución formadora? Pues ninguno, porque el libro está prohibido. Sí. George es una interesante propuesta de el autor es Alex Gino, preocupado porque esta situación, bueno, ¿qué pasa si tienes 15 años tienes una realidad específica, pero si tienes 5 es una realidad mucho más aterradora, porque ves que todas las niñas se visten de rosa y todos los niños se visten de azul y juegan fútbol, y las niñas juegan bebe leche o lo que sea, claro, X. Y uno está en medio, entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro.
este es un libro valiosísimo, como tanto como el de que ya hemos platicado aquí, ya lo platicabas hace rato. Sí. Con Tango somos 3. Fíjate que antes de que abordes el siguiente libro, estoy recordando el transgénero que se empieza a mostrar desde la primera infancia, o los niños que se visten del género contrario. Sí. Y hay una película que se llama Mi vida en rosa, es una película del 97, ¿te acuerdas? Especial. Sí, es una película francesa, no, franco-belga, por ahí sí es. Bueno, sí. Francesa, vamos a decir, de un buen director, Alain Berliner, en la que los padres ven completamente natural que su hijo varón se vista de niña porque él quiere vestirse de niña, y fin. Sí. Eso es nada más así como que la pura puntilla, esperando que nuestros amigos se acerquen también al cine, Mi vida en rosa, claro. Que es una película, como tú dijiste, especial y visualmente muy hermosa. Sí, es una película muy bonita de tema. De tema, porque el tratamiento, los padres, el niño que aparece vestido con vestidito. Como niña, niña. Y está uno como espectador, ay, ¿a qué hora le va a caer el chahuizle a este pobre? ¿A qué hora le va a venir el inspector? ¿Y a qué hora van a empezar a regañarlo? Etcétera. Es uno el que sufre. No, la película es muy bonita. La película transcurre como si nada. Perdón, te interrumpí cuando ibas a hablar de Con Tango seremos 3. Y Con Tango seremos 3 es un libro de Peter Parnell y Justin Richardson. Sí. Es un libro ilustrado. 2 pingüinos machos. Sí. Que existen en la vida real. Además, es un hecho biológico de la naturaleza. En el zoológico de Nueva York, ahí están, claro. Adoptan a un huevo, bueno, a un pingüinito, pues. A un pingüinito en proyecto, sea un huevo. Sí, un huevo y que se convierte en pingüinito, claro. Y bueno, cosas de la naturaleza. Sí. Y bueno, también tiene la característica de que pese a ser un libro orientador para niños. Para niños, primeros lectores. Niños que incluso todavía no saben leer, que hay que leerles el libro y enseñarles el montón de imágenes. Porque está el 98% de la página del libro es una ilustración, y solo tiene 1 o 2 frasecitas. Sí, claro, 1 o 2 líneas. Y aún así está amenazado, o sea, ha sido retirado de muchas bibliotecas y de muchas tiendas y de muchos salones de clase, porque la razón es porque ejemplifica una relación entre personas del mismo sexo. Claro, ese es el número 9. El número 9. Pero si vemos el número 8, ocurre más o menos lo mismo. Bueno, el número 8, ¿no? El 10, Yo soy jazz. Es un libro de Jessica Herzl, también. La identidad de género. Sí. Oh, caray. Es un libro, cuando lee uno sobre personas más bien testimonios de personas homosexuales, transexuales, bisexuales, intersexuales, asexuales y toda la gran gama de la sexualidad humana, cuando uno lee testimonios, en reportajes, en libros y demás, el tema de la identidad de género es algo complicadísimo. Es más, algo que ni en la naturaleza ocurre, porque hay los 2 cromosomas X y el cromosoma XY, pero también hay 3X y también hay infinidad de variables a nivel biológico. Ahora, a nivel comportamental, estos se vuelve explosiva la cantidad de posibilidades. Así es, y una de las posibilidades de esta mezcla de los cromosomas es el síndrome Down. Entre ellos. Por ejemplo, y entonces, pero nadie va a señalar a un niño con el dedo flamígero del prejuicio sexual por ser un niño Down. Pero el origen es el mismo, es una cuestión de cromosomas. Así es. No, solo estrictamente. Es el mismo. Sale un niño, nace un niño Down o nace un niño físicamente niño con una inclinación femenina, pero la cuestión es biológica. En todo caso, habría que señalar con ese dedo flamígero al útero por andar jugando. Bueno, conste que lo dijiste tú, no lo dijiste. Y bueno,
El número 8, que por supuesto es de los libros más amenazados, ya deja un poco la cuestión sexual, sin embargo se refiere a una temática muy realista de nuestra sociedad. El libro se llama El odio que nos das, escrito por Angie Thomas. Este libro, ¿de qué habla? De cómo nos odiamos mutuamente por las causas más distintas que podamos pensar o imaginar. Por esas razones la gente se odia, sobre todo en las escuelas. Este libro está amenazado por, no me lo van a creer, por la cantidad de groserías que dice, lenguaje ofensivo. Y bueno, toca los temas de uso de drogas, pero la frase es muy simpática, es pervasivamente vulgar. Y ya con algo así, ya qué puede uno decir. Y sin embargo es un libro premiado, no es un libro que es un libro del año por Good Readers. Sí, no, o sea, por es un libro sólido, valioso, importante, y que aún así, pese a toda su valor intrínseco, ese libro no debe leerlo la gente. Ahora, nada más para redondear la idea de quiénes son las personas que amenazan a los libros, la ALA nos dice la proveniencia de las quejas o de las denuncias. Resulta que el 42% son usuarios de las bibliotecas. El 42% dice, tú no debes leer ese libro. Tú no debes de leer. Esa persona que va entrando, él no debe leer ese libro. Y yo me arrogo ese derecho de decirle, no debe leer. El 32% es padres de familia que no quieren que los libros caigan en manos de sus hijos. Bueno, habrá alguna razón para ello. El 14% son las escuelas, los sistemas escolares dicen que no se lean esos libros. 6% maestros e incluso bibliotecarios que le dicen, no, ese libro no debes leerlo. Y bueno, por ahí continúa la lista de los libros prohibidos. Y nada más para romper el cuadro, Horacio, el próximo miércoles hablamos de literatura homosexual y cuáles son los libros que nosotros invitaríamos a nuestros amigos a leer exclusivamente de literatura homosexual. Me parece perfecto. Por romper el cuadro. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Es un hecho biológico de la naturaleza. En el zoológico de Nueva York, ahí están, claro. Adoptan a un huevo, bueno, a un pingüinito, pues. A un pingüinito en proyecto hacia un huevo. Sí, hacia un huevo y que se convierte en pingüinito y bueno, cosas de la naturaleza. Y bueno, también tiene la característica de que pese a ser un libro orientador para niños. Para niños, primeros lectores. Niños que incluso todavía no saben leer, que hay que leerles el libro y enseñarles el montón de imágenes. Porque está el 98% de la página del libro es una ilustración y solo tiene una o dos frasecitas. Sí, una o dos líneas. Y aún así está amenazado, o sea, ha sido retirado de muchas bibliotecas y de muchas tiendas y de muchos salones de clase, porque la razón es porque ejemplifica una relación entre personas del mismo sexo. Claro, ese es el número 9. El número 9. Pero si vemos el número 8 ocurre más o menos lo mismo. Bueno, el número 8, ¿no? El 10, Yo soy jazz. Es un libro de Jessica Herzl, también. La identidad de género. Oh, caray. Es un libro... cuando lee uno sobre personas más bien testimonios de personas homosexuales, transexuales, bisexuales, intersexuales, asexuales y toda la gran gama de la sexualidad humana, cuando uno lee testimonios en reportajes, en libros y demás, el tema de la identidad de género es algo complicadísimo. Es más,
algo que ni en la naturaleza ocurre, porque hay los 2 cromosomas X y el cromosoma XY, pero también hay 3X y también hay claro. infinidad de variables a nivel biológico. Ahora, a nivel comportamental, estos se vuelve explosiva la cantidad de posibilidades. Así es, y una de las posibilidades de esta mezcla de los cromosomas es el síndrome Down. Entre ellos. Por ejemplo, y entonces, claro. Pero nadie va a señalar a un niño con el dedo flamígero del prejuicio sexual por ser un niño Down. Pero el origen es el mismo, es una cuestión de cromosomas. Así es. No, solo estrictamente. Es el mismo. Sale un niño, nace un niño Down o nace un niño físicamente niño con una inclinación femenina, pero la cuestión es biológica. En todo caso, habría que señalar con ese dedo flamígero al útero por andar jugando. Bueno, conste que lo dijiste tú, no lo dijiste. Y bueno, el número 8, que por supuesto es de los libros más amenazados, ya deja un poco la cuestión sexual, sin embargo, se refiere a una temática muy realista de nuestra sociedad. El libro se llama El odio que nos das, escrito por Angie Thomas. ¿Este libro de qué habla? De cómo nos odiamos mutuamente por las causas más distintas que podamos pensar o imaginar. Por esas razones la gente se odia, sobre todo en las escuelas. Este libro está amenazado por, no me lo van a creer, por la cantidad de groserías que dice, lenguaje ofensivo. Y bueno, toca los temas de uso de drogas, pero la frase es muy simpática, es pervasivamente vulgar. Y ya con algo así, ya qué puede uno decir. Y sin embargo es un libro premiado, no es un libro que es un libro del año por el Good Readers. Sí, no, o sea, por es un libro sólido, valioso, importante, y que aún así, pese a toda su valor intrínseco, no, ese libro no debe leerlo la gente. Ahora, nada más para redondear la idea de quiénes son las personas que amenazan a los libros, la ALA nos dice la proveniencia de las quejas o de las denuncias. Resulta que el 42% son usuarios de las bibliotecas. El 42% dice, tú no debes leer ese libro. Tú no debes de leer. Esa persona que va entrando, él no debe leer ese libro. Y yo me arrogo ese derecho de decirle, no debe leer. El 32% es padres de familia que no quieren que los libros caigan en manos de sus hijos. Bueno, habrá alguna razón para ello. El 14% son las escuelas, los sistemas escolares dicen que no se lean esos libros. 6% maestros e incluso bibliotecarios que le dicen, no, ese libro no debes leerlo. Y bueno, por ahí continúa la lista de los libros prohibidos. Y nada más para romper el cuadro, Horacio, el próximo miércoles hablamos de literatura homosexual y cuáles son los libros que nosotros invitaríamos a nuestros amigos a leer exclusivamente de literatura homosexual. Me parece perfecto. Por romper el cuadro. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. El libro está amenazado por... no me lo van a creer, por la cantidad de groserías que dice, lenguaje ofensivo. Y bueno, toca los temas de uso de drogas, pero la frase es muy simpática, es pervasivamente vulgar. Y ya con algo así, ya qué puede uno decir. Y sin embargo es un libro premiado, no es un libro que obtuvo ese libro del año por el Good Readers. No, o sea, por es un libro sólido, valioso, importante, y que aún así, pese a toda su valor intrínseco, no, ese libro no debe leerlo la gente. Ahora, nada más para redondear la idea de quiénes son las personas que amenazan a los libros, la ALA nos dice la proveniencia de las quejas o de las denuncias. Resulta que el 42% son usuarios de las bibliotecas. El 42% dice,
tú no debes leer ese libro. Claro. Tú no debes de leer. Esa persona que va entrando, él no debe leer ese libro. Y yo me arrogo ese derecho de decirle, no debe leer. El 32% es padres de familia. Padres de familia que no quieren que los libros caigan en manos de sus hijos. Bueno, habrá alguna razón para ello. El 14% son las escuelas. Las escuelas, los sistemas escolares dicen que no se lean esos libros. 6% maestros e incluso bibliotecarios que le dicen, no, ese libro no debes leerlo. Claro. Y bueno, por ahí continúa la lista de los libros prohibidos. Y nada más para romper el cuadro, Horacio, el próximo miércoles hablamos de literatura homosexual y cuáles son los libros que nosotros invitaríamos a nuestros amigos a leer exclusivamente de literatura homosexual. Me parece perfecto. Por romper el cuadro. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Que no quieren que los libros caigan en manos de sus hijos. Bueno, habrá alguna razón para ello. El 14% son las escuelas. Las escuelas, los sistemas escolares dicen que no se lean esos libros. 6% maestros e incluso bibliotecarios que le dicen, no, ese libro no debes leerlo. Claro. Y bueno, por ahí continúa la lista de los libros prohibidos. Y nada más para romper el cuadro, Horacio, el próximo miércoles hablamos de literatura homosexual y cuáles son los libros que nosotros invitaríamos a nuestros amigos a leer exclusivamente de literatura homosexual. Me parece perfecto. Por romper el cuadro. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Para romper el cuadro, Horacio, el próximo miércoles hablamos de literatura homosexual y cuáles son los libros que nosotros invitaríamos a nuestros amigos a leer exclusivamente de literatura homosexual. Me parece perfecto. Por romper el cuadro. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Por romper el cuadro. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.